Cuenta la historia del rey David que David dejaba el arpa en la ventana para que entrando la brisa de la mañana tocara el arpa. Entonces lo que tocaba el arpa era el ruaj, el viento. Y esto era delicioso a los oídos de David, del rey David. Sin embargo, también hay hojas al viento, que nos dice la buena nueva de Judas, que son los impíos, los malos, los malignos, son como hojas al viento. Y es que difiere mucho que el viento sea tratando a una hoja de otoño indiferente, carcomida por el tiempo, a que el viento actúe, el ruaj actúe sobre una cuerda, porque la cuerda, en este caso la cuerda del arpa, sí es un instrumento, la hoja no. La hoja tuvo su tiempo, su esplendor, quizá, ¿verdad?, su clorofila, pero llegado el otoño, en el designio majestuoso de Elohim, cae. Y el viento puede incidir sobre ella simplemente para llevarla de un lado al otro sin propósito, ¿verdad? Claro, detrás siempre hay un propósito magnánimo, suprasabio de Elohim, bendito sea. Pero donde el Ruach Elohim va a actuar, va a ser en sus instrumentos, ¿verdad? Con sus instrumentos, tocando las cuerdas oportunas para dar el sonido deleitoso, ¿verdad? Y entonces esta experiencia la tenía David, ponía su arpa al lado de la ventana para que entrando la brisa de la mañana, el viento de la mañana, sus oídos se deleitaran. Y de eso vamos a estar hablando hoy, del decacordio, porque el decacordio era prácticamente un arpa, era muy parecido a un arpa. Quizá el arpa pudiera tener más cuerdas, y el decacordio, ¿qué era? En la propia etimología de decacordio, 10 cuerdas, ¿verdad? Decacordio, 10 cuerdas. Entonces vamos a empezar este tema que yo creo que va a ser edificante para todos, y nos complace mucho dar estos temas porque son temas que todos pueden degustar precisamente de lo maravilloso que es de Elohim, es decir, no es un tema controversial, ni mucho menos, sino que todos pueden disfrutar la maravilla de la palabra de poder, ¿verdad? Y entonces, pues, siempre hay tiempo para todo, hay tiempo para redarguir, para enseñar, para instruir, ¿verdad? Y hay tiempo también para regocijarse en las maravillas del bendito sea, ¿verdad? Que es lo que eran los salmos. Y de eso vamos también, aunque los salmos también tenían instrucción, pero era un regocijo en Elohim, ¿verdad? Y de eso viene la salmodia, de eso viene la música pues sagrada, ¿verdad? Entonces, en Salmos, en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos 150, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach en esta mañanita, que ya está amanecida, dice así. Dice, alabadle a son de bocina, incita David gloriosamente, ¿verdad? Dice, alabadle a son de bocina. Hoy la bocina no es para alabar a Elohim, es para un tráfico pululante y pururante, porque es purulencia repugnante, ¿verdad? Que se azora, que se inquieta, y en los atascos se oyen bocinas. Nada tiene que ver ya con alabad al bendito sea. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Ahí está el decacordio, las 10 cuerdas. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Entonces, vamos a ver también el 92.3 del libro
también de los Salmos. En el Salmo 92, verso 3, dice así: mis preciosos y mis preciosas. En el decacordio, aquí sí habla específicamente del decacordio, de las 10 cuerdas, dice: en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Así es la manera de alabar, de exaltar a Elohim. Algunos necesitan una gritería, ¿verdad? Necesitan gritería para alabar al Todopoderoso, y si no están inquietos y no están gritando y haciendo cosas para sentirse vivos, no pueden regocijarse en el bendito sea. Pero el llamado es a un fluir suave del Ruach, ¿verdad? Con el decacordio, ¿verdad? Con las 10 cuerdas. Entonces, ¿de qué nos habla? Indubitablemente, el decacordio nos hablan de las 10 palabras. Esas son las 10 cuerdas. Las 10 palabras, llamadas en la religión 10 mandamientos, pues en verdad son las 10 palabras, las 10 devarim, y esas son las 10 cuerdas que el bendito sea toca en el corazón humano. De ahí viene el decacordio. De manera que el corazón humano, cuando pasa a ser decacordio, pues el Ruach Elohim, el viento de Elohim, a la manera de cómo fluía el rey David en la presencia de Elohim, puede tocar las cuerdas de nuestro corazón y así emitir un sonido agradable, ¿verdad? Un sonido que es maravilloso delante de Elohim, ¿verdad? Y que por supuesto en ese sonido no entra simplemente el lisonjeo, sino que va a ser la palabra oportuna en cada tiempo, ¿verdad? Porque vas a tener las 10 palabras en el lev, en el corazón. Entonces, de ahí viene que dice también que tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, ¿verdad? Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, ¿verdad? Entonces, esto está en Salmos 16:6. Ahí está, si lo teníamos ahí anotado. Entonces, dice el Salmo 16:6, las cuerdas cayeron para mí, dice el rey David, el mismo que experimentaba con ese experimento científico 100%, que era dejar el arpa al lado de la ventana para que entrando la brisa apacible de la mañana, el viento, entonces se tocara, ¿verdad? Y él pudiera oír el mismo sonido del Ruach, del viento, del Ruach Elohim. Entonces dice, las cuerdas cayeron para mí, en lugares agradables, porque en su Torá, David, ¿qué encontró? Delicia. Por eso dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí, o es hermosa la heredad que me ha tocado. Dice la Dios habla hoy. Primoroso lugar me ha tocado en suerte, hermosa es la herencia que me correspondió, porque está al lado de los que también tienen esas 10 palabras, de los que también tienen ese decacordio. Que ya por último, ese decacordio, recuerden ustedes, no lo vamos a mencionar aquí, pero recuerden ustedes que se oía al final, ¿verdad? Voz como de arpistas en el Apocalipsis, en el libro de la desvelación, ya cuando estamos en la presencia del Elohim bendito. Dice que se oyó como voz de arpistas que tocaban sus arpas, ¿verdad? Bueno, pues eso no es ni más ni menos que de esto que estamos hablando, de que es ya esa heredad cumplimentada, ya completa, plena, madura, de la cual hablaba aquí David en el Salmo 16:6, que dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Todos esos arpistas tienen esas cuerdas, ese decacordio, esos 10 mandamientos o 10 palabras, mejor dicho. Dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables y en verdad mi herencia es hermosa para mí. ¿Por qué? Porque mi herencia está junto a arpistas, a poetas, ¿verdad? A músicos, pero músicos que se han dejado tocar por Elohim. Más que músicos son ellos mismos instrumentos de 10 cuerdas, son decacordios, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, ese decacordio, permítanme la analogía, pero es que es así, tengo que decirla así como se me dio, esta de que le caen las cuerdas en lugares deleitosos a la amada del Mashiach, que al final se convierte en poetas, en arpistas, ¿verdad?
que tocaban sus arpas delante de la presencia de Elohim bendito, esa manera de sentir el ruaj, el viento, en tu corazón, al tocarte las cuerdas, por eso dice David, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es el punto G de la amada. El punto G de la amada son los 10 mitzvot, las 10 palabras. Ahí está el punto G. Si me permiten, es que es así, tengo que predicarlo así. El ruaj le toca a la amada el punto G, que son las 10 palabras de Elohim en el corazón de la amada. Ahí se deleita, ¿verdad? Como se deleitaba David, en ese punto G. Pero hay otros que no quieren esas cuerdas. Hay otros cuyo propósito fue, que también lo dice el salmista, en el Salmo 2, que querían desprenderse de sus cuerdas, ¿verdad? Y esto en el último tiempo, en la era del despotismo ilustrado, se ha dado todavía más al por mayor, porque quisieron desprenderse de las 10 palabras, de los 10 mandamientos. Antes, en países protestantes, los 10 mandamientos copaban los lugares de reunión, pero ya es que sacaron hasta las Biblias de lugares, digamos, antes protestantes. Es tremendo, ¿no? Entonces, claro, porque se cumplió el propósito que tenían ellos, se están hastiando de sus propios designios, porque ellos dijeron, rompamos sus cuerdas o sus ligaduras y echemos de nosotros, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Así que no querían decacordio, así que no quisieron ese punto G deleitoso. Entonces, ¿qué les ha tocado? Un sufrimiento continuo, un sinvivir, un azoramiento, un nerviosismo, ¿verdad? Un sinvivir que no los deja ni descansar, y menos que van a descansar, porque no tendrán reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, y tengan el número de su marca y la cifra de su nombre. Entonces, queridos amigos y queridas amigas, ese fue el plan de los perversos, romper las ligaduras, es decir, las ligaduras que son lo que nos ata a Elohim, son la Torá que nos dejó, ¿verdad? Y echemos de nosotros sus cuerdas, esas cuerdas que a los malos, a los malignos, no les cayeron en lugares deleitosos, sino que les parecieron un oprobio esas cuerdas. Bueno, pues ahora están cosechando aquello que sembraron, el mal que sembraron, ¿verdad? Porque quisieron echar las cuerdas de Elohim de sus corazones, empezando por las 10 palabras. Pero es que dentro de esas 10 palabras también entraba echar a la amada del Mashiach, porque dice que el plan de los perversos era echar de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué era la amada? ¿Qué es la amada? Una cuerda que lleva Elohim. Es una cuerda toda ella. Es un decacordio. Un decacordio que tiene 10 cuerdas. Pero todas esas cuerdas que tiene la amada quisieron desprenderse también de ellas, ¿verdad? Para que nadie hablara verdad. Torah emet. ¿Verdad? Entonces, claro, también, y estos mismos que fraguaron ese plan, que ahora están cosechando, y que más van a cosechar porque se les viene realmente grande, pues fueron estos que tuvieron en nada la palabra de poder, tuvieron en nada las 10 palabras, los 10 mandamientos, y tuvieron en nada a la amada del Mashiach, que restablecía esa relación con Elohim, porque la amada misma es una cuerda que Elohim lanza como rescate, ¿verdad? Entonces, estos en Romanos 2:22, pues los que torcieron la palabra ya estaban descubiertos hace 2000 años y ahora están ni más ni menos que en vías de extinción, ya esa simiente de la serpiente, porque en Romanos 2:22 estábamos advertidos sobre ellos, porque aparentemente iban a predicar lo mismo, pero sin ser instrumentos, siendo hojas al viento, ¿verdad? Un carácter no firme, ¿verdad? Entonces dice en Romanos 2:22,
¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con qué infracción de la ley deshonras a Elohim? Porque sabemos que sois transgresores, por mucho que habléis de Torá. Sois los más transgresores de todos. Ya estáis más que descubiertos. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los falsos judíos, los falsos raíces hebreas, los falsos mesiánicos, los falsos rabinos, los falsos predicadores, ¿verdad? En definitiva. Entonces la pregunta a hacerles, estos que quisieron desprenderse del decacordio, de las 10 palabras, incluida la amada del Mashiach, que es un puro decacordio, tocada por Elohim continuamente, ¿verdad? Para deleite de sí misma y para deleite de aquellos que la oyen. Entonces nosotros preguntamos, adaptando o readaptando ese 2.22 en adelante del libro de Romanos, entonces le diríamos, ¿tú que hablas de masonería eres masón? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Verdad? Ahora, en ese verso dice, ¿tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Ese sacrilegio, que dicen que no son idólatras, pero cometen sacrilegio. Ahora, ¿cómo será ese sacrilegio? Ese profanar lo sagrado, o intentar profanar lo sagrado, incluida la amada del Mashiach. ¿Cómo quieren meter en un sacrilegio? Porque cuando se habla de sacrilegio es profanar a la misma amada del Mashiach. ¿Cómo querían intervenir ahí? Sembrar el desconcierto en la amada del Mashiach, de manera que no sintiera las cuerdas, el amor constante de Elohim, el Ruach Elohim, tocando el decacordio de la amada. Quisieron hacer sacrilegio para que la amada ni siquiera notara cómo Elohim la está tocando sus cuerdas. ¿Cómo? Con una frecuencia modular, que es lo que tienen las radios, frecuencia modular aplicada en las radios, para molestar, ¿verdad? Tomaron de ahí esa frecuencia modular aplicada en las radios mediante torres altas de frecuencia que está en las torres, pero que es baja frecuencia, porque es impulso animal, ¿verdad? Entonces eso lo tomaron para molestar y mal secuenciar a la amada del Mashiach. Ahí hicieron el sacrilegio, o quisieron hacer el sacrilegio, para sacarla a la amada de la salmodia, de ese decacordio de su corazón tocado continuamente por el Ruach Elohim. Quisieron sacarla de ahí, ¿verdad? Quisieron sacar a la amada de la vibración alta, de la salmodia alta, a fin de que ya el Ruach Elohim no tocara su decacordio, sus 10 cuerdas. Por eso todo su plan del enemigo, del adversario, fue echar abajo las 10 palabras, pero ya no es que se quedaron en las 10 palabras, ya es que se desprendieron de toda moralidad. Entonces, por sus propias palabras han muerto, porque ya ¿de qué sirven líderes morales cuando ya no hay moralidad? De nada, ¿verdad? Es para hacer un borrón y cuenta nueva de todo. Ellos hablan de un reseteo, bueno, pues un reseteo los va a incluir a ellos, porque si ya la palabra no significa nada por la mentira, por la baja frecuencia y por haberse desprendido del decacordio de las 10 palabras que han sostenido a la civilización, ¿verdad? Porque hay civilizaciones que no se han mirado en las 10 palabras, en los 10 mandamientos de Moisés, pero toman de ahí, ¿verdad? Para llevar una vida sostenible. Ahora, en el momento de que lo han desmoralizado todo, en todos los sentidos, pues entonces ya pues no queda nada, no quedan ni significados, ni sentido de las cosas, ni propósitos, todos son hojas al viento, ¿verdad? Hojas al viento en un viento caótico para quien no tiene ese
ese discernir, ¿verdad?, de tener las 10 cuerdas, porque si tuvieran las 10 cuerdas se deleitarían. Pero como no tienen las 10 cuerdas, como no tienen el decacordio, todo su andar es un deambulaje, deambulan de aquí para allá. Entonces todo se les vuelve y lo sienten caótico. Por eso este año, que ha sido glorioso para la amada del Mashiach, ellos, los malos, los malignos, lo ven como un año desastroso, caótico. ¿Pero por qué? Porque es que son hojas al viento. No son instrumentos. Como no son instrumentos, no pueden disfrutar de ese deleite que sí está sintiendo la amada del Mashiach con ese punto G, de que está siendo tocada su decacordio, su arpa, por el mismo Ruach HaElohim. Y ahora sí está sintiéndolo y ahora sí está deleitándose. Así que dichosos son los que están notando estas sensaciones tan orgásmicas de sentirse tocar por el Ruach HaElohim como el rey David hacía, ¿verdad? Ponía su decacordio, ponía el decacordio del arpa, pero también ponía su corazón en la mañana para oír la voz, ¿verdad? La voz emitida, el Ruach HaElohim, la vibración alta, que en verdad esa sí es alta, no es una baja frecuencia. Entonces, el Ruach HaElohim hablaba al corazón de David, lo ministraba y ese corazón se deleitaba, ese Lev se deleitaba en la presencia del bendito sea. Y eso es lo que estamos aprendiendo como amada del Mashiach, a deleitarnos en su Torah, a deleitarnos en sus 10 palabras y a ser todos nosotros, toda la amada del Mashiach, un decacordio, ¿verdad? Y vamos a acabar leyendo porque en verdad cronológicamente es lo último que va a pasar en esta tierra. Dice: y oí voz como de arpistas tocando sus arpas. Vamos a ver dónde está esto. Que esto no lo añadimos al mensaje, pero lo vamos a poner ahora. Apocalipsis. Y vi como arpistas tocando sus arpas. A ver, aquí está. Apocalipsis 14:2. Aquí está. Dice: y oí una voz del cielo. Esa voz es una frecuencia es así alta, del Altísimo, bendito sea, no hay otro. Todo lo demás es reptante y abatible, tan abatible que lo estamos abatiendo en el poder del Ruach HaElohim. Entonces dice: y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas. ¿Por qué? Porque es una voz unísona, como de muchas aguas, es una voz unísona, ¿verdad? Unísona que es un hablar y un mismo sentir de la amada del Mashiach, un estruendo de muchas aguas que saben que aguas es Yaguas, existencias. Y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido, un gran trueno, ¿verdad? Y la voz que oí se refiere a esa voz del cielo como estruendo de muchas aguas, de muchas existencias al unísono, ¿verdad? Despertando a la misma vez. Dice: y la voz que oí era como el sonido de arpistas, de decacordios, tocando sus arpas para Elohim, ¿verdad? Sus corazones sintiendo esa vibración del Altísimo, ¿verdad? Y deleitándose en su presencia. Ahí está, ni más ni menos que hay. Y dice ya en el verso 14:3, perdón, dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, ¿verdad? Ya es algo nuevo, se han dejado tocar su decacordio, las 10 palabras ha sembrado en ellos algo nuevo, en medio de toda hostilidad, ¿verdad? Entonces ya es ahí sí es el renacimiento de una humanidad renovada, como está profetizado. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, ¿verdad? Porque es que para aprender el cántico te tenías que mover en esa frecuencia alta, ¿verdad? De sentir en tu decacordio de tu corazón el Ruach HaElohim. Y dice: sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra y que estaban en pie sobre el monte de Sión, venciendo a todo lo que estaba reptando por este espacio-tiempo, ¿verdad? Ahí entonces estaban en el monte Sión, ¿verdad?
los que habían sido rescatados de la tierra, 144.000 con el cordero como degollado, y luego reuniéndose a todos los salvos de todas las épocas, todos los salvos y sanos de todas las épocas, para deleitarnos. Por eso decía David, dice, es hermosa la heredad que me ha tocado, qué hermosa, ¿verdad? Una heredad de poetas, de arpistas, de decacordios, con voces deleitosas y deleitables. Así que eso es lo que nos espera, ¿verdad? Mientras otros van a reptar y están reptando, ¿verdad? Ya en esta tierra, lamentablemente. Entonces, shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.